Les agradecemos a todos ustedes por estar viéndonos en esta nueva emisión de Dinosaurios en la Tele. Este viernes ya retomamos esa bonita tradición que hace 4 años habíamos iniciado, con que los viernes íbamos a estar platicando de las cosas sobrenaturales, de las cosas que de repente nos sucedían en los estudios, de repente los compañeros que nos estaban comentando los sucesos paranormales que tenían, que de repente ocurrían tanto en los estudios como en la radio, en la XCW, que se sucede muchas cosas muy interesantes. Asimismo, los amigos y compañeros de los teatros, inclusive en el periódico Novedades también nos comentaron que hubo grandes cosas que llegaron a suscitarse sobre todo en las, ¿cómo le llaman? En donde se hace todo el periódico en los sótanos, o sea, en las máquinas, que de repente aparecían personas que no trabajaban ahí o que habían estado trabajando dentro de Novedades, pero que ya tenían muchos años de que habían fallecido. Entonces, todo ese tipo de cosas nos inclinó un poquito más a Dinosaurios en la Tele para poder hacer este tipo de programas y podernos estar comunicando con ustedes y estarles haciendo llegar y comentar pues las cosas paranormales que se iban suscitando dentro de la empresa en cada uno de los que o tuvimos la suerte o tuvimos la desventaja de haberlo visto de alguna manera. Entonces, mi querida Bebesauria es ahora sí que mi compañera que va a estar el día de hoy, tanto ella como Rogelio y una invitadaza que tenemos el día de hoy, que ya Angie se va a encargar de presentarla, porque Polo ahorita está en unas festividades muy merecidas con sus nietos. Entonces pues nos tenemos que turnar, porque ya saben ustedes que en ocasiones yo me voy, en ocasiones Angie, en ocasiones se va Polo, y así nos vamos turnando para poder estar con ustedes. Pero el día de hoy va a estar muy, muy agradable el programa, la verdad. Entonces, oye Angie, a mí me gustaría que le diera la bienvenida a nuestros amigos. Ok, pues buenas noches, como siempre un placer compartir este programa con usted y con nuestros invitados. Bueno, Roger también es de casa, pero también incluso nuestra invitada es de casa, muy queridos ambos por nosotros. Y no se les olvide tanto suscribirse como seguirnos en la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele .50 años. Esta es la página de Facebook, así como en la página de YouTube, que es dinos.oficial. También esta es la página de YouTube. Y también no se les olvide apoyarnos con estrellas. Recuerden que estamos en un desafío de estrellas, no hemos podido cumplir con ellas. Es muy sencillo apoyarnos. Solamente tienen que acudir a una tienda OXXO o en su defecto si pueden hacer una transferencia igual. Y el número de cuenta es el 42 17 47 00 91 69 80 31. 4217, 4700, 9169, 8031. Así como también donativos a Banco Inbursa. El número de cuenta es el 46 58 28 50 17 64 0149. 2850, 1760, perdón, 4658, 2850, 1764, 0149. Recuerden lo que les comento acerca del desafío de estrellas, ojalá que nos puedan apoyar. Y también otra de las cosas que nos está pidiendo Meta es que nos interactúen con nosotros, ya sea enviándonos un hola, un buenas tardes, un buenas noches, de acuerdo al horario que estemos haciendo la transmisión. Y también que nos den un saludo, un buenas noches, y sobre todo, denos like, por favor. Con eso nos van a ayudar muchísimo, nos van a apoyar. Y el día de hoy contamos con la presencia de Maru Sanders. Ella, como les comento, es de casa, es una gran amiga y el día de hoy nos va a apoyar. También contamos con la presencia de Roger. ¿Cómo estás, Roger? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí,
Como decimos, No, tú hombre, eres de casa. Tú siempre nos estás ayudando, apoyando. Muchas gracias por hacerlo. Aquí andamos, a la orden. y estaba viendo unas fotografías que me enviaste y sí son historias de terror, ¿eh? La Eso verdad. es un exorcismo ese, lo que hice. Ah, Un tipo de exorcismo le hicimos al coche. sí, Pero sí bueno, me di cuenta. Hay que mandar una persona que le quite todas esas malas vibras. de veras que sí. Se me hace increíble que pues yo no practico la ojalatería. Pero bueno, pues tuvimos que hacer milagros ahí. Ni Ujú, modo. ni De modo. todos modos, el que lo chocó ya tiene su castigo. El látigo de mi desprecio. Ándale. Eso es lo más crítico, ¿verdad? Lo más crítico de todo. Ok, pues ahora sí, precisamente queremos platicar con Maru Sanders, que aparte de ser una colaboradora muy eficiente con nosotros y que nos ha apoyado bastante en ese sentido, es una persona que también tiene historias paranormales, sucesos que le han llegado así de improviso y sucesos muy aterradores, como el que me comentó, que no tengo ni el derecho, ni la práctica, ni el valor para decírselos. Entonces, pues vamos a tomar un sesgo tantito por ese lado y queremos que Maru nos comente de aquellas situaciones paranormales que se le suscitaron a lo largo de su vida laboral. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hola, Muy buenas noches. Bienvenida. ¿Me escuchan? Sí, Claro que sí, desde luego. sí. Ay, gracias, buenas noches por estar con ustedes e invitarme de nuevo. Sí, tengo 2, 3 cosas que comentarles porque sí me pasaron en años anteriores y recién que murió mi abuela paterna y vivimos en la casa mi mami y nosotros, mis hermanos. Gracias de nuevo por invitarme y estar con ustedes. Me da mucho gusto. Ahora, ¿me dan pie o...? Sí, claro, este programa es de No, nuestros invitados, lo sabes perfectamente bien, y en el momento que tú nos quieres platicar esa historia tan interesante, la primera historia interesante de los sucesos cuando tu abuela falleció y en la casa en la que vivían, ¿era una casa antigua o era una casa de reciente no, creación? no. Buenas noches a todos. Les mando un abrazo de nuevo. Y les quiero comentar en el día que cumplían mis papás 25 años de casados, el 2 de septiembre de 1971, mi abuela falleció. Mi papá era comandante de aviación, era el capitán José Humberto Vázquez Rodríguez y tenía la licencia 120 de aeronáutica y aquí tengo los diplomas. Y resulta que él estaba de viaje para variar porque casi no estaba en casa, estaba una semana y media y el otro tiempo del mes se iba de viaje, desgraciadamente, pero pues era su trabajo y mamá se hizo cargo de nosotros desde que nacimos. Era papá y mamá y venía papá unos días, estaba con nosotros, sí lo disfrutábamos mucho, pero
a mí en lo personal me daba miedo porque era muy estricto. Sí, cuando jugaba era muy padre, pero pues no convivir con tu papá 3/4 partes del mes, pues sí era extraño para mí y además era muy estricto con nosotros. Entonces, desgraciadamente, el día 2 de septiembre de 1971 salió de viaje y ya tenía mi abuela paterna, la mamá de él, 5 días en el hospital e íbamos mamá y yo al hospital en San Fernando y estábamos las 24, pues casi 24 horas. Y nos lo encargó mucho papá porque de 11 hermanos, él era el más chico y siempre se hizo cargo de su mamá. Y ese día fuimos como desde 2 semanas antes íbamos mi mamá y yo porque yo tenía vacaciones. Resulta que ese día estábamos a la puerta de su cuarto y nos habla la jefa de enfermeras. Dicen, vengan los familiares de la señora Virginia, y éramos mi mamá y yo. Y entonces entramos y les va a dar la bendición porque ya la tenemos que desconectar. Y en eso nos da la bendición, le habla, porque nos dijo la jefa de enfermeras, háblenle y pídanle algo. Pues nada más le pedimos la bendición y en eso ya bajó la mano y pues ya no hizo más y la desconectaron. En eso llega mi tío Fernando con su esposa. Habían ido a comer, mamá y yo no salíamos ni a desayunar ni a comer para estar pendientes y se enojaron. Y nos dijo la jefa de enfermeras, no se preocupen, a ustedes ya les dio la bendición y quería que ustedes estuvieran con ella. Y mi tío Fernando, el que era médico, y mi papá le pagó la carrera de medicina. Mi papá y mi mamá le pagaron la carrera de medicina a Fernando. ¿Y por qué se enojó? ¿Por qué no me esperaron a que yo llegara? Le digo la jefa de enfermeras, es que era el momento y en el que ella quiso estar con las personas que quería. Porque mi abuela paterna, Virginia, fue muy cábula, perdón que lo diga, fue muy cábula con mi mamá y sí le pidió perdón en los últimos momentos. Le dijo, Ligia, perdóname por todo lo que hice por separarte de José Humberto. Porque papá era el que los mantenía. Entonces, sí, mi abuela, y sí lo escuché,
mi abuela paterna le pidió perdón a mi mamá y en eso nos dio la bendición y se fue. Ya cuando llegó mi tío Fernando se enojó y le dijo la jefa de enfermeras, doctor, perdón, pero pues así tenía que ser. Y cuando eso vinieron todos los arreglos del cuerpo y todo, y nos fuimos, perdón, la jefa de enfermeras dijo que iban porque fue en la tarde-noche, que iban a arreglar el cuerpo y todo, y que nos fuéramos a la casa porque hasta el otro día entregaban el cuerpo en San Fernando, en el hospital de San Fernando, aquí en Tlalpan. Y nos fuimos a la casa, y llegaron pues los sobrinos, llegaron mis hermanos, y ya nos dijo la jefa de enfermeras, váyanse a descansar porque hasta mañana a las 7 se les va a entregar el cuerpo. Bueno, entonces nos fuimos, en eso le hablamos a papá que estaba de viaje, y ese día 2 de septiembre, y mi mamá me lo dijo, tenía que ser específico porque ese día cumplían 25 años de casados mis papás, bodas de plata. Y mi abuela siempre se interpuso. Pero bueno, ya le pidió perdón a mamá antes de morir y todo. Y llegamos a la casa de ustedes, vivíamos en un departamento aquí en Tajín, entre Obrero Mundial y Viaducto. Y en eso ya nos íbamos a acostar, mamá, mi hermana y yo, mi hermana y mi mamá, que en paz descanse. Y en eso oímos todo el ruidero de botellas en la cocina y vivíamos en tercer piso. Entonces nos quedamos viendo las tres porque ya nos íbamos a acostar, nos estábamos poniendo la pijama y todo. ¿Y qué pasó? Dice mamá, una rata se metió. No puede ser, pues estábamos en tercer piso y teníamos todo limpio. Y nos asomamos a la cocina y teníamos un mueble con condimentos, con botellas, y hasta el final. ¿Se acuerdan que en ese entonces vendían botellas de coca y de sidral de 2 litros, pero de vidrio? La única botella que se cayó fue la de en medio hacia las otras. Nada se cayó. Y se oyó un estruendo horrible y nos quedamos así y sentimos frío, o sea, escalofrío. Y dijimos, ¿qué pasó? Mamá nos dijo, es tu abuela que se viene a despedir, que Dios la tenga en su gloria. Y luego, a los 8 días, trajimos al sacerdote a la casa y dijo, sí, era su espíritu que se estaba despidiendo. Pero se oyó como si todas las botellas se hubieran caído y nada más era la de en medio, así. Pues no sabemos, pero piensa el sacerdote que
que fue ella a despedirse. Sí, fíjate que en ese aspecto creo que Angie tiene varias respuestas a esto. Que yo también me había enterado es que muchas ocasiones cuando no está con ¿cómo le llaman? Con los familiares que lo acompañaron durante toda la vida o en sus últimos momentos, van a despedirse de otras personas y se les aparecen. ¿Sí? ¿Y tú, Sí. Angie, qué opinas de eso? Sí, efectivamente, en muchas ocasiones llega a suceder eso. Yo les he platicado acerca de mi familia. Mi papi se vino a despedir de mí justo a los 8 días de que había fallecido. Yo estaba acostada en la cama donde él dormía con mi mami, obviamente por cuidarla, por estarla acompañando. Y y llegó él, me abrazó, o sea, yo sentí, pero lo curioso, cómo es el amor o el cariño hacia nuestros seres queridos, que yo no sentí feo, o sea, no sentí ni miedo, ni ninguna sensación así negativa. A mí ya me sucedió eso precisamente con mi papá. Lo vi pasar, también en una ocasión estaba yo lavando los trastes en la cocina y sentí algo, sentí la presencia. Bueno, yo les he comentado que yo tiendo a sentir ese tipo de cosas precisamente por la energía que yo manejo. Entonces, yo sentí algo, volteé y lo vi caminando hacia su recámara. Sí. E igual lo vi vestido, como estuvo vestido un día antes de su fallecimiento, perdón, antes de que lo lleváramos a la clínica. Entonces lo vi vestido tal cual, igualito. Y de la misma manera, o sea, no sentí miedo. Les he comentado también acerca de mi cuñado, que 1 mes y medio después de que él falleció, vino a despedirse de varias personas al mercado donde normalmente íbamos a comprar las cosas. Y varias personas lo vieron, o sea, no fue una sola, fueron varias, pero quien más llamó la atención fue una chica que vende tortas y a él le gustaba mucho ir a comer ahí tortas. Y ella fue la que le dijo a mi hermana, ay, oye, me dio mucho gusto ver a tu esposo, ya no tenía mucho tiempo que no lo veía y me dio muchísimo gusto verlo hace rato. Le dijo mi hermana, ¿cómo que lo viste? Dice, sí, lo vi, mira, venía vestido así, 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 así. Justo el día de su fallecimiento estaba vestido tal cual lo describió esta chica. Y le dice a mi hermana, es que no puede ser, tiene 1 mes y medio que falleció. Y se quedó la chica de ahí, ¿no? Es que no puede ser, dice, lo vi, vino, me saludó, incluso me dijo que hoy no quería la torta, que solamente venía a saludarme. Entonces, sí son ciertas cosas que se llegan a presentar y se dice que normalmente es porque o se les tenía mucho aprecio a esas personas con las cuales vienen precisamente a despedirse, y no más fueron ellos, fueron más personas, incluso amigos de él cercanos, que tenía tiempo igual que no lo veían, también les sucedió. A su misma familia lo llegaron a ver sentado en el carro, en su casa, o sea, son muchas situaciones así que yo creo que se queda esa sensación de a lo mejor algo les tenía que venir a decir y por eso vienen y vienen a despedirse. De alguna manera lo hacen. Son como que ciertas energías que se quedan a lo mejor plasmadas por precisamente algún pendiente que tengan con esas personas. Sí. ¿Y tú, Roger, tú has tenido alguna experiencia de ese tipo? Fíjate que yo tuve una, pero o sea, no era cuando falleció mi madre, no fue en el momento que ya había ella fallecido, sino fue en el momento que falleció. Desafortunadamente por la lejanía, yo la estaba viendo a través del teléfono y nos dimos cuenta que sabía
aún en el estado en que se encontraba, se dio cuenta por la imagen que era yo, ¿no? Y yo me acuerdo que lo único que hizo, levantó la mano, me hizo como la bendición y ya, la mano cayó y ya ella perdió, ya. Ahí fue el momento, pues crítico, ¿ah? Pero fíjate que yo entiendo que cuando hay mucho afecto, como lo menciona Angie, que hay un cariño muy especial, sobre todo con los padres, ¿verdad? Definitivo es posible pensar que se van a despedir del mundo. No he tenido yo la fortuna o desfortuna, no sé cómo llamarle, de experimentar eso. Pero en el relato de Maru, dejó bien claro que se iba a despedir. Por eso fue el ruido. O sea, quería que quedara bien claro que fue eso, porque, vamos, una botella no puede producir tanto ruido. O sea que tanto sonido. Estar bien claro que fue eso. Y sí, así es. Sí. Sí, hay cosas que uno muchas veces no se explica y suceden. A mí me pasó de que yo dormía exactamente en este estudio en el que estoy, dormía yo con mi mamá porque mi mamá ya no podía subir a su recámara. Entonces, yo estaba, a mí me había atropellado recientemente un paracaidista, entonces tenía yo la operación en el pie y no me podía desplazar mucho. Entonces aquí abajo, pues en la silla de ruedas me movía y todo el rollo, pasaba yo al sanitario, lo que tú gustes y mandes, pero ya para bañarme me subía yo a mi recámara. Ahora sí que, como dicen, de reversa en las escaleras, y ya nomás en la parte de arriba me ayudaban a sentarme en otra silla para meterme a bañar. Bueno, me salgo yo de aquí, mi esposa le da de desayunar a mi mamá ya que estaba en su cama, mi esposa ya se iba a trabajar. Entonces, pues yo termino de bañarme y ya me estaba yo vistiendo cuando sube mi mujer rápidamente me dice, ¿sabes qué? Tu mamá acaba de terminar. Chin, ¿cómo? De esa impresión de que dices, caray, estuvimos juntos y de repente ya no estamos juntos. Bueno, vine para acá, me despedí, estuve con él. Ahora sí que yo, agradeciéndole en el corazón por todo lo que hizo mi madre conmigo, pero luego me dijo el sacerdote que ya después que me fui pues a tratar de entenderlo, ¿no? Asimilarlo, como ahora que hay tantas personas que se dedican a ayudar a las gentes con eso de la tanatología, y le dije, oiga, fíjese que así. Dice, es que su mamá se esperó nada más a que usted se saliera para poder ir, porque ya estaba sufriendo mucho. Digo, pero yo había hablado con mi mamá en la noche, porque mi mamacita sí se quejaba en la noche y yo la despertaba. Mami, ¿te sientes bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? Nada, estoy muy bien. Bueno, está bien, pero se quejaba mucho en la noche. Un día previo me dice, ¿sabes qué? Dale agua a los señores que están ahí atrás de la ventana. Sí. Le digo, sí, mamacita, ahorita les doy, les pongo un vasito con agua para que tomen los señores agua. Bueno, paso. Ya, de esas cosas que resultan así raras, pues que la vida nos va dando lecciones poco a poco, ¿no? Bueno, nos está saludando Nachito Vázquez Montes. Dice Ignacio Vázquez Montes, saludos a todos los dinos. Saludos, mi querido Nachito. Y felicitaciones por ya empezar a celebrar tus 90 años, ¿eh? Saludos, ingeniero. Felicidades. Ay. Y José Ángel Islas, buenas noches, saludos amigos dinosaurios. Saludos. Gracias por estar con nosotros, amigo. Muchos saludos. Nachito, que sea 90 y otros 90 más.
Y sobre todo en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Qué Se acaba de ir a bárbaro. divertir a todo dar ¿cómo se llama? A Tulum, a un resort, y cuando vi las fotos que mandó, dije, qué bárbaro, qué gusto de saber que ya casi a empezar a celebrar sus 90 años está muy bien. Correcto. Saludos, mi querido Nachito. Ahora sí, Maru, cuéntanos la segunda de tus historias. Ay, la segunda fue, la primera fue el 2 de septiembre que murió mi abuela materna. Octubre, noviembre, diciembre. En enero, mi papá para siempre salía de viaje y estábamos nosotros, mi mamá y yo, en el DF en aquel entonces, porque nos íbamos a vivir a Guadalajara con mi papá, mi mamá y yo, porque mis hermanos estaban aquí en el DF con mi abuelita materna. Entonces mi papá ya no quiso cambiar a toda la familia porque mi hermana estaba trabajando y mi hermano estaba saliendo de la carrera de medicina, estaba haciendo su servicio militar. El 29 de enero mi papá se iba de viaje, para variar. Traía un jet ejecutivo Aerocommander bimotor, pero era un jet ejecutivo. Y ese día me llamó mucho la atención porque siempre nos abrazábamos, nos dábamos la bendición a todos. Y ese día me dijo, porque me decían de cotorreo, Chirolita, me decía, ven Chirolita. Me abrazaba, me abrazó y me dio un abrazo tan fuerte y me dio la bendición y me dice, me entregó una cajita de madera que ahí venían, no me acuerdo, si unos jabones o unos chocolates, pero era caja de madera de 30 por 30 y me dijo, aquí te dejo tu semana, pero la próxima semana te deposito en tu cuenta de ahorro, porque en aquel entonces, en 1972, teníamos cuenta de ahorros, todos los hermanos, y cada semana nos depositaba o nos dejaba en efectivo 50, 100 pesos para la semana para nuestro transporte, porque en 1972 100 pesos sí te alcanzaban bien para transporte, ¿no? Y y me abrazó y le dije, como nos acostumbraron a hablarles de usted, porque en aquel entonces les hablábamos de usted. Le dije, ¿a dónde va? A Minatitlán. Voy a recoger a unos pasajeros para llevarlos a Monterrey y ahí finiquitan el contrato de compraventa del avión y ya ellos me dirán si me voy con ellos o me quedo con el ingeniero Blancazó en Consorcio Industrial Mexicano. Era la empresa de Monterrey. Entonces, le dije, ¿y cuándo regresa? Regreso el martes. Pero están bien y todo, estábamos
mi mamá, mi mami Lanchi, porque así le decíamos a mi abuelita materna, mi papá, vivíamos juntos, mis hermanos y yo, una hermana y un hermano y yo. Yo era la chirolita de la casa, porque así se dice en Mérida, en el modismo yucateco, la chirolita es la chiquita, o el chirolito es los chiquitos de la casa. Entonces, por eso me decían. Como aquí decían en el Distrito Federal, decían el socoyote, que era el más chiquito. Sí, aquí era el chirolito, era el chirolito. O el famoso pilón. Sí, el famoso pilón, el pilón. Y entonces me abrazó tan fuerte y me dejó esa caja con, pues, como 500 pesos en moneda. Y me dijo, ya le dejé a tu mamá lo de tu semana y nos vemos la próxima semana. Era un sábado. Se fue al mediodía y pues, pero yo sentía algo raro. Y siempre me han dicho que presiento, pero pues bueno, pues se fue y fue sábado, el domingo, el lunes le llaman sonó el teléfono que teníamos en casa y era mi tía Loli, que era esposa del capitán Tamayo, Miguel Tamayo, que era compañero de mi papá, que fueron. Mi papá tenía la licencia 120 de todos los pilotos de la República. Luego hacemos un programa para contarles y enseñarles los diplomas. Sí, y le habló mi tía Lolis a mamá a las 7 de la mañana. En lo que nos íbamos a Guadalajara, yo empecé a tomar un curso noviembre, diciembre y enero de programación en Sistema 3. Apenas empezaban las computadoras y las tarjetas de computación. Entonces, pues mientras, en lo que nos íbamos a Guadalajara, tomé el curso. Y ese día me acosté, se fue papá el sábado 29, el domingo 30, y me acosté el 31 lunes a las 5 de la mañana por estar estudiando. Y entonces le llama tía Lolis a mi mamá y le dice, Ligia, ¿escuchaste el noticiero? No, le dije, es que se acaban de ir José Humberto, mi hermano, al servicio social de medicina, mi hermana se había ido, acababa de irse a unas entrevistas de trabajo y le dije, le dice, y Maru se acaba de dormir, se durmió a las 5. ¿No oíste a Juan Ruiz Gili? Porque cuando eso estaba empezando el noticiero en ese año de Juan Ruiz Gili en TIM, Televisión Independiente de México, por el Canal 8. Uh-huh. Le dice mi tía Lolis, acaba de decir Juan Ruiz Gili que Pepe tuvo un accidente en su camioneta, ¿no? Porque le decían Pepe a mi papá, que se llamaba José Humberto. Le dice mi mamá, no, se fue en el avión
pues en su avión, habla a la televisora para que te den la información. ¿Ya recibiste el periódico? No, porque nos llevaban el periódico, el Excelsior, a la casa. Y estaba la fotografía del avión en primera plana, estrellando. Y entonces me habló mi mamá y me desperté y me dice, Maru, necesito que te despiertes por todo lo que pasó. Ya me explicó, hablé a la televisora, nos contestó Juan Ruiz Gili, le pasé a mi mamá y en eso veo el periódico y pues sí, era mi papá. Hablé al hospital y cuando vocearon a mi hermano, me dice, Marucha, porque así me decían, Marucha, no me digas eso, no estés vacilando. Le dije, José Humberto, lo acaba de decir Juan Ruiz Gili, lo llevaron en ambulancia, ya se fueron, vinieron sí era mi papá, se fueron a Ciudad Cerdán a recoger el cuerpo, pero esa noche estaba yo muy nerviosa y fuimos al velatorio y todo. Al otro día llegamos a la casa de ustedes y durante una semana soñé con papá, que me despertaba, me agarraba el cuerpo o las piernas. Maru, por favor, estoy en un lugar muy frío, obscuro, con celdas, o sea, celdas así como las ponen en la computadora, y es muy frío, me dice. Y entonces un día sí me despertaba yo llorando y le decía a mi mamá, pero un amigo de mi hermana, que supuestamente sabía de cosas paranormales, un día en esa semana que estuvo en la casa, comimos y todo, y les pidió permiso a mi mamá y a mi hermana de irse a la sala. Y mi hermana le dijo, ¿te sientes bien, Saúl? Déjame un momento porque alguien me quiere decir algo. Y supuestamente se posesionó el cuerpo o el espíritu de mi papá y nos decía, no quise hacer esto. Alguien me hizo y nos dijo los nombres de quien le hicieron averías al avión para que papá muriera. Sabotaje, en pocas palabras. Sí, el copiloto no llegó al vuelo con papá y él quería quedarse en el lugar de papá. Y era un hijo de unos compadres de mis papás. Y mi papá en aquel entonces estaba negociando abrir la primera empresa de aerotaxis de México y tenía ya casi la autorización de que volaran los aerotaxis XA, porque la matrícula XA solo se la dan a aerolíneas. Y papá habló con el director de comunicaciones y transportes de aeronáutica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y como lo conocía bien, le dijo, a ti te doy la XA con aviones privados. Pero, ¿qué vas a tener a cambio?
50% y 50% de acciones de la empresa con el ingeniero Blancasó. No, le dijo, que te den a ti el 85% y el 20%, porque tú vas a llevar todo. Y entonces este chavo, bueno, entre comillas, este chavo, que era más joven, papá murió a los 49 años. Este chavo tenía 40. Entonces quiso hablar con el ingeniero Blancasó de Monterrey para quedarse él y el ingeniero con todas las acciones. Pero el ingeniero Rodríguez Torres, el director de Aeronáutica Civil en ese entonces de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, les dijo no. Ya muerto el capitán Vázquez Rodríguez, si su esposa y sus hijos se quedan como prioritarios, sí, sí les doy, pero es el 90% para ellos y el 10%. Y no. Y entonces ahí se descaró Carlos Galaz, que era el copiloto, que él fue el que habló con los ingenieros que le hicieron check-up antes al avión, que le desatornillaran el ducto que lleva el turbo a las hélices, y por eso falleció papá. Entonces, y él me lo dijo en sueños, me dijo, Maru, aquí estoy en un lugar muy frío, muy oscuro, por favor ayúdame, no se dejen involucrar por cosas que no son. Y un día yo me desperté llorando y le dije a mamá, soñé con papá y esto. Y al otro día me dijo, para que te des cuenta que soy yo, mañana te voy a dar una señal. Y al otro día me duermo y me despierto en la madrugada llorando, porque me dio una nalgada como él jugaba con nosotros. Y me desperté así, y ese día lo dijo el amigo de mi hermana, Saúl, que nos pidió permiso de estar solo en la sala, y cuando mi hermana se acercó, le dijo, ¿te sientes bien? Le dijo, es que una persona me está diciendo que en la noche les va a dar una señal. ¿Y cuál fue? Que era mi papá y que me iba a dar una nalgada para que yo contara todo. No, fue horrible, porque sí sentí que me abrazó y que me dio la nalgada como solía hacernos cuando jugábamos. Y dice, y me dijo, dile a tu mamá que esté atenta, que no pierdan los papeles. Pero los papeles los había dejado en una oficina del aeropuerto, y ahí nos robaron los papeles. Era un seguro para mi mamá, un seguro para mí, de 250,000 pesos de aquel entonces, que era para que mamá comprara una casa y para que yo terminara de estudiar, porque era la única que faltaba de los 3 hermanos. Pero sí lo soñé y lo sentí, que me abrazó y me dio la nalgada. Es muy impresionante. Y a los 4
meses que muere mi abuela, muere mi papá y nos quedamos así a trabajar porque nos robaron todo. Újole, caramba, qué historia tan triste, sobre todo que unas personas con mala entraña no hayan hecho lo que hicieron, y sobre todo que hayan dejado a una familia desamparada, con una mano adelante y otra atrás por su ambición. Pero el ingeniero Rodríguez Torres, el director de aeronáutica, no les dio la autorización al ingeniero Blancazó y a Carlos Galás para que tuvieran los aerotaxis. Hubiéramos sido la primera empresa de aerotaxis, XA, porque si ven ustedes todos los aerotaxis son XB, la matrícula XB, y la XA nada más tienen las aerolíneas grandes. Y sí se lo dijo el ingeniero Rodríguez Torres al ingeniero Blancazó, no se vale que dejen desamparada a esta familia. Pues se robaron los papeles. Híjole, pero sí lo sentí a mi papá. Completamente cerca de ti y dándote las señales que tú esperabas, sobre todo, ¿no? Y bueno, son cosas que están más allá de nuestras manos y de nuestros sentimientos y de nuestro todo. Vamos a leer unos comentarios y ahorita aquí hay un comentario que tiene una pregunta. Dice Antonio Flores, ¿dónde estás? Por favor, Antonio, no te vayas. Oh, que no te vayas. Dice, hola, excelente noche de dinosaurios. Uy, qué miedote. Saludos de la hermana República de Iztapalapa, ya disfrutando de la charla nocturna, el fan number one. Después nos dice José Ángel Islas, wow, qué interesante plática. Yo sí creo que su papá sí estuvo con Maru todo el tiempo. Sí. Gracias, José Ángel. Dice, es impresionante lo que cuenta. Ajá. Y después nos dice Raúl Leal. Dice, bienvenida, invitada Maru Sanders, buenas noches. Raúl Leal fue un arquitecto que estuvo en escenografía en San Ángel, muchos años. Sí. Dice, buenas noches amigos dinosaurios en la tele, 50 años, Angélica Ramírez, Rogelio Telles y Víctor y Polo Sanram. Saludos cordiales desde la colonia Espartaco, feliz fin de semana, excelente viernes, una buena charla. Pregunta a Maru, ¿usted es piloto o ingeniera? Buenas noches. No, mi vida, ya después que murió papá, bueno, tenía la carrera de secretaria, porque así se estilaba, y terminé la secundaria aquí en el Colegio Martinac, que era secundaria técnica, y ahí nos daban la carrera de secretaria. Y lo primero que le dije a mi papá, necesito trabajar para comer, y lo último que haría sería trabajar de secretaria. Y mira, que pronto cae un hablador de un cojo. Sí, pero estaba yo terminando la prepa y entonces ya tenía la carrera, pero murió papá el 29 de enero. Enterramos a papá el 2 de febrero y mamá nos dice, tenemos que trabajar todos, porque nos robaron los papeles y todo. De hecho, mi mamá y mi hermano fueron al aeropuerto, a la oficina que tenían papá y otras personas, a recoger el coche, porque era un Valiant último modelo. ¿Te acuerdas que en ese entonces tener un Valiant, pues era mucho lujo? Exacto.
Entonces, revisaron toda la oficina y nos robaron todo. Pero llegó mamá a la casa con mi hermano y el coche y dijimos, pues vamos a trabajar. Y trabajé a partir del 2 de abril de 1972. Yo no tenía idea de nada, pero empecé como secretaria taquimecanógrafa y me fui metiendo y empecé a tomar cursos durante el trabajo para superarme, porque yo decía, yo quiero ser química farmacobióloga, actuaria, y me empecé a involucrar en cursos, todavía tomé el inglés, y mis jefes vieron que tenía hambre de aprender más y me metieron a otros, no nada más de secretaria o de asistente, y me metieron a unos cursos de licenciatura, de licenciada, y me empecé a involucrar más en la aviación. Pues yo nací en el avión, realmente, pero me ayudaron mucho mis jefes, e incluso cuando estuve en Televisa me pagaron cursos de otros idiomas y solo me aboqué al inglés y a prepararme más como asistente ejecutiva. No soy ingeniera, bueno, me dicen que sí, estudié una licenciatura en administración, y ya que me salí de Televisa, me ofrecieron trabajo en Aeroméxico y fui la coordinadora general de la Dirección de Servicios a Bordo y manejé a 2,500 empleados, sobrecargos, y a 4 gerentes, 2 de sobrecargos y 2 de servicios a bordo, y sé cómo vestir un avión, que me encantó, porque ¿quién me iba a decir que iba a trabajar en Aeroméxico? Si mi papá hubiera vivido, pues estaría feliz, porque él fue jefe de pilotos de Aeromaya, y cuando quebró Aeromaya, los aviones de Aeromaya se los vendieron a Aeroméxico. Y entonces, ¿quién me iba a decir que yo iba a estar sabiendo desde que la alfombra se pone en el avión en Aeroméxico hasta los alimentos y atender a los pasajeros con sobrecargos? Y yo llevé 10 años en Aeroméxico la atención de sobrecargos, de servicios a bordo y todo. Por eso me dicen licenciada, porque me he adentrado en todo lo que trabajo y me gusta, me encanta entregarme al 100. Me dicen licenciada, pero me falta el título, pero sí lo tengo. No lo tengo por escrito, pero sí, de hecho, ahorita desde el año pasado, estoy en la Universidad de Adultos Mayores. El año pasado estudié francés, ahorita estoy en italiano, y una de asesora de sobrecargos, y que fue excelente sobrecargo, está
de compañera mía con su esposo en italiano. Estamos en básico 1. Ajá. Y pues contestándole, perdón que me explayé, pero pues sí tengo una licenciatura, pero no con papel, pero sí la tengo. En la práctica, en la vida diaria, todo ese Sí, está basado. todos me dicen licenciada en Aeroméxico y en Televisa. Carla Iberia Sánchez, que me ayudó con un pedacito de un cortometraje de Esteban, que ustedes lo conocen, que es mi hijo. Me dijo, licenciada, porque yo estaba en el jurídico y sí estudié algo de jurídico. Entonces, me dice Carla Iberia y me ubica muy bien. Licenciada, lo que quiera. Y en Aeroméxico también, y que en paz descanse Pepe Labat, también me ayudó con la narración de la tesis de Esteban, que es no al maltrato a adultos mayores. Ese es su título. Y pues todos me conocen como licenciada Maru Sanders, perdón. Perdón. Pero sí he estudiado y ahí voy. Muy bien. Raúl, Gracias. ya está contestada tu pregunta, así es de que esperemos que estés satisfecho con esa respuesta. Pero hay un momento en que los patrocinadores nos piden que tenemos que apoyarlos, así es de que con el permiso de ustedes voy a meter el patrocinio de nuestros compañeros. Y antojitos yucatecos. El martes 19 de mayo fue la comida de amigos televisos. En el restaurante yucateco Cox Hanal. Ya casi termina el mundial. Ahora sí, no hay pretextos para ir al desayuno y festejar que ganó México. Pero vamos a regresar al Tox de Bolívar. El próximo desayuno será... Mis queridos amigos, nos vemos el 21 aquí, en el VIX. ¡Fue horrible! El 21 aquí en el Tox. Te esperamos, no faltes. Martes 21 de julio. En el Tox de Bolívar. A partir de las 10 de la mañana. Ven y cuéntanos tus anécdotas. Las autoridades de Tepetlaoxtoc nos piden que no salgamos de casa por el tigre que se escapó. Espero lo atrapen pronto, pero nos vemos en el Tox. Bueno, cumpliendo con los patrocinadores, nos regresamos a nuestro tema. Vamos a presentarle un comentario de Raúl. Dice Raúl Leal, Maru Sanders, es usted una cajita de sorpresas. Felicidades, licenciada y políglota. Qué agradable conversación, tiene un léxico muy amplio. Es que ella sí estudió, mi querido Raúl, no como yo. Ay, gracias, Raúlito. Todavía sigo estudiando. Eso de la universidad para adultos mayores, a mí me dejó impresionado en ese sentido el día que nos platicaste y que tu plática fue bastante extensiva y amplia de todo lo que hacen allí en la escuela para adultos mayores. Entonces, desde el trato, desde el momento en que les van dando las guías, desde el momento en que los profesores se dirigen con ustedes, el respeto que tienen ustedes para con los profesores, porque pues lógicamente ya no somos los adultos mayores, ya no somos unos niños para comportarnos como barbajanes, ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente
nos sabemos abocar en ese sentido a aprender el tiempo que ya nos quede de vida, pues a aprender. En este caso te felicito, Maru Sanders, por ese empeño que tienes para seguir adelante y seguir estudiando y sacar adelante a ese chamaco que es muy buen fotógrafo cinematográfico y darle un abrazo de parte de nosotros. Gracias a ustedes, porque en la Universidad de Adultos Mayores, aunque no lo crean, somos como niños de kinder. A veces nos regañamos entre nosotros, cállense, no dejan hablar a la... por ejemplo, en mi caso, que estoy en italiano, se dice profesoresa. Cuando estaba en francés, prof, pero sí, luego se quedan calladas así. Cálmense, y nosotros nos tenemos que callar porque somos como niños chiquitos. Somos, a veces creo que nos quieren dar nalgadas y tienen toda la razón. Y si van a inscribir, porque tenemos clases de todo, desde tai chi, desde zumba, música, idiomas, elasticidad para los adultos mayores. Si van a la alcaldía Benito Juárez y les dicen que van al SECAM Cumbres o al SECAM Mixcoac, les dan una carta, pero si viven en la alcaldía Benito Juárez, les dan el 50% de descuento en todas las materias. O sea, si pagas 1,100 por una materia que yo la llevé el cuatrimestre, porque son cuatrimestres. El cuatrimestre pasado entré a un taller de Cuéntame tu historia, te enseño a escribir y te enseñan a escribir un libro o tu vida, pero cada semana te dejan mucha tarea y son 1,100, pero si llevas la carta de la alcaldía y vives en la Benito Juárez, te dan 50% de descuento. Entonces el cuatrimestre te sale en 550 pesos. O por ejemplo, el francés y el italiano en cuatrimestre te sale en 630. Pero si llevas la carta, te sale en 330. Entonces está muy bien. Una vez a la semana, 2 horas, pero sí te dejan mucha tarea. Entonces el cuatrimestre pasado llevaba francés, llevaba italiano, llevaba la de escritura. No, ya este cuatrimestre me quedé con italiano, porque dije, es que es mucha tarea, y aparte la tarea que tienes en la casa, entonces, y es investigar, y es escribir, y sí te tiene muy activo, y sobre todo la mente. Eso les platico, porque si vives en otra alcaldía y vas a la alcaldía Benito Juárez, te dan una carta con el 30% de descuento para el SECAM Cumbres o el SECAM Mixcoac. Pero pues está bien. Perdona, Maru, ¿ese SECAM Cumbres en dónde se ubica? En el eje Lázaro Cárdenas y Cumbres de Maltrata, aquí en la Narvarte. Es un edificio azul y vas y está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, te dan clases, y las clases son 2 horas por cada materia. Pero además VA, perdón por el comercial, nos invita
nos invita a pláticas con personajes como te llevan, estás en el SECAM Cumbres, a ver, Víctor nos va a dar una plática, aprendamos juntos, se llama la plática, la página. Ajá. Víctor y Angie nos van a dar una plática. Entonces, inscríbanse. Es el martes a las 8 de la mañana tienes que estar en el SECAM, en la universidad. De ahí nos lleva una camioneta a los estudios, a donde dan, es 9 estudios en Santa María la Ribera, pero te llevan en la camioneta, te dan desayuno, te dan cafecito, te dan colación a las 8, a las 9:30, 10, entras al foro, estás con el invitado que Angie y Víctor nos van a dar su plática, estás en el foro, te graban y te dan preguntas de 10 a 12. A las 12:30 salimos y sale la camioneta y te trae al SECAM. Y es gratis. Sí, es gratis. El otro día estuve, no con Isabel Allende, es Isabel la que tiene un programa en ADN 40 a las 3 de la tarde. Son personajes así como Rafa Pérez Gay y todos. Te dan pláticas, pero te llevan gratis y te dan desayuno, te llevan, te traen. Y te apapachan. Pues sí, y puedes convivir con los personajes que están en la ponencia. Sí. Okay. Perdón por el no, está bien. Mira, dice José Ángel Islas, me voy a dar una vuelta, yo vivo en la Benito Juárez. Gracias por el tip, Maru. Sí, ve, pero vas al SECAM Cumbres, está en Cumbres de Maltrata y Lázaro Cárdenas, desde las 8 hasta las 4 de la tarde te dan informes ahí. Pero, y tienen las listas para todo lo que quieras, música, danza, gimnasia, idiomas, cocina, incluso dan cocina, clases de cocina, de sushi, de española, cocina, de lo que quieras. Pero antes de inscribirte, ve a la a la alcaldía y dices, llevas tu INE, llevas comprobante de domicilio y te dan un formato en la alcaldía y ahí lo llenas y dices que vas a inscribirte en el SECAM Cumbres. Y ahí te dan, si vives en la Benito Juárez, 50% de descuento, te dan en 15 días la carta y ya con eso te vas a la Universidad de Adultos Mayores o el SECAM Cumbres y ahora en agosto vienen inscripciones, reinscripciones. Qué bueno. Es cuatrimestre y si no vives en la alcaldía, le reitero, te dan el 30% de descuento, pero no en la inscripción ni no en el gafete. En las materias que te inscribas, pues de 1,100 a 500 y de 630 a 300, pues está el cuatrimestre, creo que están bien y están muy capacitados los profesores. Perfecto, Maru, muy bien, muchas gracias por esto. Por si les sirve. Perdón, claro, estábamos hablando de
de sustos, pero No, está bien, está bien. Ahí, con esto nos das una alivianada de las dos historias anteriores. Ahora tienes 15 minutos, bueno, 14 minutos para resumir tu siguiente historia. ¿Es muy larga? No, es que ya se me fue que nos diga nuestro compañero, porque en lo que me acuerdo, okay. Sí. Roger, sí, no. Entonces, ¿tú qué opinas de los relatos anteriores que se han estado presentando por Marvel? Yo quería mencionarles, estaban hablando de aviación. Yo me encontraba estudiando en el Poli, en la Wilfrido Massieu. Entonces mi ilusión era ser piloto aviador. Pero en México en ese tiempo era muy cara la carrera. Entonces decidí ir a probar suerte a Zapopan, a la Escuela del Aire. Quiero que sepan que en una plataforma de 10 metros no me quise aventar y me reprobaron. Y va para atrás los filters. En los demás todo estuvo muy bien, pero nunca imaginé que un examen de esos fuera a comprender o depender de la valentía que tuvieras en las artes de una plataforma de 10 metros y varios detallitos más, ¿no? Aparte de eso, pero era la única escuela que te costeaba la carrera, y cuando acabaras tenías que brindarle 5 años a la nación como pago de la carrera. Total que la gente que iba conmigo, que éramos 3 amigos, 3 compañeros, los 2 terminaron de pilotos, uno en Mexicana y otro en Aeroméxico, y yo acabé en Televisa. En mi modo, salí con, pues no era un título, era no sé cómo llamarle, que había estado ahí en la Wilfrido Massieu, que era lo que me exigía mi Televisa, como técnico, así le llamaban. Y acabo de camarógrafo. Claro que la historia no tiene nada de susto, pero sí de decepción que no fui piloto. Me hubiera gustado muchísimo, porque pues, yo era un apasionado de la aviación y todo eso. Ahí me tenías sábado y domingo, me iba al aeropuerto a ver cómo llegaba. Había mucha gente en ese tiempo. Íbamos a ver cómo aterrizaban. Y si teníamos lana, nos íbamos a un café que era el Wings. Enfrente. Sí, el Wings. Ahí te subías para un avión directamente. Y era sentir la sensación, ¿no? No del vuelo, por supuesto. Pero bueno, te acercaba un poquito. Yo lo hice, así como tú mencionas, de ir al Wings, pero yo llevaba a mi novia. Entonces, vete para acá. Sí, el Wings famoso. Y ahora Sí. MBS. ¿Quién iba? Pero era... Multivisión. Ajá. Exacto. Ni modo. Pero mira, me tuve la suerte de conocer a Graciela Mauri en 1975, a esta mujer tan hermosa. Ay, nada más que no recuerdo el nombre de ella. Ahorita se me fue el nombre totalmente. Sí, así nos pasa, no te preocupes, no te estreses. Tú no dejes de preocuparte. No, es que tú no dejes de preocuparte. Así me decía mi mamá. Tú no dejes de preocuparte. Está bien. Sí, vamos a continuar aquí en el cotorreo. Doña Irán Eori. Qué bella mujer, ¿verdad? No, hermosa. Hermosa. Mi respeto para el señor Monden.
Ajá, Carlos Monden, ¿Eh? buen actor también. Sí, y conocí a Carlos. Ya cancelaste tu micrófono, Maru. Cancelaste tu micrófono. No, Ahí ya está. Ahí estás. es que es el cable. Ah, ¿Sí me escuchan? sí, adelante, por favor. Carlos Monden lo conocí en Acapulco cuando estaba en Televicine yo, de coordinadora general de producción de todas las películas de Televisa. Hicimos Fiebre de Amor con Luis Miguel y ahí conocí a Carlos Monden y fue Carlos Monden con su hija y nos hicimos muy amigas en las 5 semanas de rodaje y era muy linda y Carlos Monden sí estaba pensando en Irane Ori, pero en eso les voy a contar un chisme. Lucero León, la mamá de Lucerito, se metió con Carlos Monden hasta que lo hizo suyo en Acapulco. Y no me deja mentir la señora Lucero, y lo mantengo. Porque si le dicen, perdió la virginidad. Este hombre abusó de él. Carlos Monden. Sí. Pero la misión porque desde cuidar a Lucero. ¿Perdón? La misión de la señora era cuidarla a Lucero. ¿Y quién la cuidaba? Sí. No, Lucerito se le estaba aventando a Luis Miguel y Luis Miguel conmigo, imagínense. Sí, como no le hice caso a Luis García de León, que en paz espante, para que no nos espante mucho, sí me dijo Luis García de León el día anterior a que yo me regresara, Maru, no te vayas. Le dije, pues ya, todavía nos queda una semana de rodaje. Si quieres, te quedas. Pero alguien me pidió a ti y me dijo que el papá Luis Rey me quería para estrenar a Luis Miguel y se los juro y se lo digo a Luis Miguel en su cara. De hecho, el día que yo me regresaba, me fui al Villavera para dejarle a Luis García de León todo lo que ya me iba y dejarle los papeles, y se atraviesa Luis Miguel así, está Angie a sus espaldas, Vic y todo, se da la vuelta en la piscina de la villa que tenía rentada René Cardona Jr. y me abraza Luis Miguel y me dice, no te vayas. No, le dije, es que ya me está esperando la camioneta, o sea, el vuelo venía en vuelo comercial, el vuelo sale en 2 horas y desde el Villavera hasta el aeropuerto, y me abrazó Luis Miguel y se lo digo en su cara el día que me pongan a Luis Miguel enfrente. Se lo digo. ¿No te acuerdas que querías que me quedara? Y luego a los 3 días, al otro día, ese día llegué a México, pero era sábado. El martes, se regresa Luis García de León y dice que había cuenta abierta para el hotel porque Luis Miguel se había quedado y lo ponen en su video o en su historia que está con una chava, pero era una señora más grande.
de Luis Miguel. Que sí, y yo lo vi, yo pasé las notas a contabilidad por el niño que se estaba estrenando como joven. Entonces, Sí, yo lo vi, nadie me lo cuenta. Y se lo digo en su cara a Luis Miguel. Sí me abrazó y me dijo, Maru, no te vayas, quédate conmigo, por favor, quédate 2, 3 días. Le dije, dile a García de León, porque ya está mi boleto. Y se volteó a ver, García de León le hizo así. Es que no quiere. lo que él no era una muchacha, lo que quería era una mamá. No, pues quería que, no, pues yo en mi lugar y si lo hubiera conocido en otro plan y no en de trabajo, pero estaba chavito, Pues sí. chavito, apenas iba a cumplir 17, porque Lucero se le estaba aventando. Lucero era más grande que él. Por eso me da risa que dicen que Lucía Méndez tiene 60. ¡Uy! Mi vida, si Lucía Méndez nació en el 47, lo sé porque yo hice los contratos de exclusividad y el dentista que me atendía cuando yo estaba chiquita en la calle de Segovia, en la colonia Álamos, era Lucía Méndez y sus papás eran vecinos del doctor Becerril. De hecho, al papá de Lucía Méndez le decían el químico loco, porque vivían en Toledo a espaldas, e iban Lucía y su hermano con el doctor Becerril, y me lo enseñó un día el doctor Becerril, que me conocía desde que tenía yo 5 años. Y cuando se enteró que estaba en Televicine y en Televisa, y me dijo, le dije que Lucía Méndez es más chica que yo, no. Y me saca el expediente el doctor Becerril, me dice, nació en 1947, Lucía Méndez. Y ahora resulta que es más chica que yo. Oh, no más. Pero de eso estamos hablando de espantos. Por eso de los espantos de que... En ese tiempo, recuerdo de unos doctores famosos allí en Televicentro, que un dentista se apellidaba a Beckman, y el inolvidable otorrino González Parra, qué doctorazo, y respetos para este señor. De veras que era brujo. Sí, pues Sí, te digo. Ya Ya de hablar de espantos, hablamos de los espantos de... Exacto. Luego hacemos otro programa, Maru, para seguir lavando, por eso saqué mi trapo. No, y les cuento lo de Verónica Castro, de Lucía Méndez. No. Gracias, Maru. Nos vemos. Gracias por invitarme. Los quiero mucho. Buenas noches. Un abrazote y mucho ánimo y mucha buena vibra. Allí. Gracias, Angie. Te mando muchos besos. Igual, Vic, saludos a Polo y gracias por escucharme, Vic y Angie personal. Sí, saben que los quiero. Adiós, mi vida. Muy bien, gracias, cuídense mucho, namaste y rap rap. Gracias. Dinosaurios en la tele presentó